Porque fíjese que a veces nos concentramos en ciertos puntos de la palabra de Dios que nos parecen muy lindos, que se nos hacen muy importantes, pero a veces descuidamos otros, ¿ya? Pero la idea es que vayamos creciendo de una forma armónica, que vayamos creciendo en fe, que vayamos creciendo en esperanza, que vayamos creciendo en gracia, que vayamos creciendo en amor, en paciencia, en todas esas virtudes tan lindas que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Amén. O sea, que seamos un cuerpo que se va expandiendo, que va creciendo. ¿Cómo? Pues conforme en la medida en que nosotros nos vamos alimentando de la preciosa palabra de Dios. Esa es la idea, de que cada una de las cosas que vamos incorporando, asimilando dentro de nuestro ser integral, pues nos ayuden a crecer. Ese crecimiento nos va a ayudar a que, disculpe, pero que los gigantes, aquellos que veíamos muy grandes al principio cuando estábamos sin el Señor, pues ahora no los veamos tan grandes, sino que los veamos como entidades con las cuales tenemos que pelear y a las cuales tenemos que vencer. Amén. Entonces, creo que la iglesia es una entidad, la iglesia es ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo que debe de ir creciendo, que debe de tener esperanza, ¿ya? Que se debe ir preparando no solamente para la venida gloriosa del Señor, sino también para momentos que pueden ser un poco complicados. Entonces debemos estarnos preparando constantemente. En este tema quise empezar un poquito con un versículo que tocamos la vez pasada, con el cual empezamos, porque me pareció muy lindo, muy importante, el cual es Jeremías capítulo 17, verso 7. Aquí nos dice la palabra del Señor: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, ¿cierto? Eso es algo lindo, esa bendición yo creo que todos la anhelamos, ¿cierto? Pero pues nos toca hacer un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo ahí? Poner en Jehová nuestra esperanza, ¿cierto? Que confiemos en Él y que pongamos en Él nuestra esperanza. Creo que ahí en cierto grado se tiene que dar una lucha en nuestro ser, ¿ya? Porque a veces nosotros empezamos a confiar, pero luego con algunas situaciones que se nos presentan, algunas batallas, algunas cosas que surgen en la vida del creyente, así como también surgen en la vida de los que no son creyentes, solamente que nosotros tenemos al Señor, ellos no, ¿cierto? Ellos tienen unas luchas, nosotros tenemos otras. Las luchas de nosotros no son para muerte, son pruebas que el Señor pone para ayudarnos a crecer en carácter. Las luchas de la gente de afuera en ocasiones sí son para muerte y destrucción, porque todavía están en manos del enemigo, y el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Estamos? Entonces, pero las nuestras no. Las nuestras son para formar un carácter, para sacar algo de esa escoria que a veces todavía continúa en nuestra vida. Recuérdese que la fe nuestra tiene que ser refinada, así como se refina el oro. Y el oro cuando sale de las minas, no es un oro puro, es un oro que está mezclado con muchas cosas, y esas cosas pues no son de valor, esas cosas al contrario le quitan valor. Entonces las pruebas que el Señor coloca no es para que usted y yo nos desesperancemos, ni llevemos esa desesperanza a otros, sino para que crezcamos en fe, y cuando alguien esté pasando por situaciones similares, usted y yo le podamos decir: tranquilo, que las cosas van a pasar. Amén. Pon tu confianza en el Señor, Él va delante de ti, Él está peleando tus batallas, hay ángeles de parte de Él que te cuidan. Tú no perteneces a un reino pequeño, perteneces al reino más glorioso, el reino que ha vencido en todas las batallas, el reino de Jehová. Amén. El reino de Cristo, porque hermanos, mire, usted y yo podemos pensar que nuestras batallas son impresionantemente, con pastores que usted viera, ¿ah? Pero no, a veces cuando nos fijamos en las batallas que aparecen en la Biblia, ay hermano, ahí es otra cosa, ¿ya? O sea, son batallas impresionantes, que uno dice: wow, aquí hubo gente que murió, aquí hubo gente que perdió todo. Entonces,
o estaban en la posibilidad de perder, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el pueblo, digámoslo, cuando desobedecieron al Señor, el Señor les dijo: yo quiero que tomen esta tierra de la promesa, ¿ya? Y no la tomaron. No la tomaron en ese momento porque no le creyeron al Señor, no confiaron en Él. Pero después se llenaron como de un coraje y decidieron ir por su propia cuenta a tomarla. Ya sin el respaldo del Señor, ahí les fue muy mal. Ahí tuvieron que salir huyendo, ahí perdieron algunos la vida. Entonces, qué lindo es cuando nosotros vamos a la batalla y tenemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Entonces, debemos entender que batallas hay, pero que el respaldo del Señor es bien importante para nosotros. Fíjense que entonces ahí le planteo eso. Aquí aparece algo interesante, hermanos. Otro versículo más adelante. Usted sabe que este está acompañado de un versículo que lo leímos también muy lindo, en el cual dice: será como un árbol plantado, ¿cierto? Plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando lleguen los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Lindo, ¿cierto? Entonces, ese es el que confía, el que espera. Lo comparan a ese árbol con esas características, aún en medio de la sequía. Fíjese que aún en medio de la sequía, dice, ¿cierto? Perdón, ahí no lo coloqué. No teme cuando lleguen los calores, pues su follaje está siempre frondoso, ¿sí? Los calores es sinónimo de sequía. Ahora, el siguiente versículo me pareció lindo, también está en Jeremías. Quise empezar con en esta segunda parte. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel. Usted es Israel, ¿cierto? Usted es el Israel espiritual. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Impresionante, hermanos, porque fíjese que Jacob fue creado y Israel es formado, ¿ya? El que te forma. Nosotros estamos en un proceso formativo, un proceso de formación en las manos del Señor. Y entonces mire que el que te deja, el que deja el proceso formativo, el que deja ese proceso tan lindo que el Señor está haciendo, será avergonzado, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Perdón, hermanos, eso es como que apartarse del Señor es impedir que el espíritu nuestro se siga alimentando del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, ¿ya? Es como ese pámpano que se suelta de la vid, donde queda seco en la tierra, y dice que es tomado y es arrojado al fuego. Ese es ese pámpano. O sea, ¿por qué un pámpano que estuvo pegado en la vid después se suelta, cae a tierra y lo colocan en un horno? ¿Por qué? Pues, hermanos, lo que yo puedo entender es que al soltarse del Señor empieza a menguar en la fe, empieza a decrecer, empieza en un proceso involutivo que probablemente, hermanos, los lleva aún a renunciar o a entregar la fe, a soltar aquellas cosas que en algún tiempo poderosamente creía. Amén. O sea, perdón, en otras palabras, se convierte en un impío. Y los impíos tienen un lugar destinado para ellos, lugar que no va a ser el suyo ni el mío con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, qué importante es eso, que nosotros, dice, los que esperan, porque los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Qué lindo, ¿cierto? Ese versículo. O sea, es glorioso, pero a la vez también es temible, hermanos, porque qué lástima que uno, habiendo empezado, de alguna manera se pueda llegar a apartar del Señor. Amén. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que no nos apartemos, ninguno de los que estamos aquí, ni los que ya han conocido la palabra, y mucho menos nuestros hijos, que nunca se vayan a apartar del camino. Entonces, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué importante es? Entonces, ¿de qué quiero remarcar? Quiero remarcar la importancia de la esperanza, ¿cierto? Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, esperanza nuestra. Diga conmigo: oh Jehová, esperanza mía, ¿ya?
Yo en ti espero, yo espero en tus promesas, yo espero en tus bendiciones. Yo sé que esas bendiciones no están lejanas, yo sé que esas bendiciones me van a alcanzar y van a alcanzar los míos, porque en ti confío, Señor. Amén. Pero así creámoslo con todo nuestro corazón y seguramente, hermanos, que el Señor a su debido tiempo va a hacer la operación. Amén. Bueno, el Salmo 91:9 nos dice algo bien interesante. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Ya? Entonces, sería interesante leer el contexto. Este es el salmo en donde nos muestra que la peste y que las cosas, ¿sí lo has leído? ¿Lo podemos leer, por favor? Miremoslo, a ver, alguien que lo tenga por ahí a la mano y que me ayude, y que alguien que le lleve un micrófono para que lo leamos, el Salmo 91 rápidamente, hermanos, porque no quiero salirme de aquí, al que lo tenga primero, pues le entregamos el micrófono, hermanos, ¿sí? No quiero salirme de aquí del programa porque es que después cuesta un poquito trabajo meterse otra vez. Y usted ayúdeme, hágame la campaña. No es tan largo, lo podemos leer todo, yo creo, ¿cierto? A ver. Sí, leámoslo. Leámoslo. El Salmo 91. El Salmo 91 tenemos que leerlo todo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado 1010 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. No te sobrevendrá. Hasta ahí, gracias, hermana. Precioso, hasta ahí, llegamos hasta el 9, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces lo que dice es, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día te destruirá, ¿cierto? Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1010 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces es una promesa bien linda y está respaldada en este punto. Básicamente el soporte de esa promesa es este: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Ya? Básicamente esa es la protección, el escudo que llega sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere? Debemos entenderlo. El enemigo quiere que nosotros nos salgamos de ese nivel de protección. Al dejar de poner nuestra esperanza en Él, al dejar de poner nuestra confianza en Él, de dejar de tener al Altísimo como nuestra habitación, entonces vamos a estar a expensas de estas cosas. Amén. Ahora, disculpe, hermanos, yo sé que muchos en este tiempo de pandemia, algunos que tenían ministerio, pastores, personas que buscaban verdaderamente al Señor, pues partieron, ¿cierto? No significa que este salmo tan lindo no tenga cumplimiento. Significa que en ellos se cumplió otro propósito. Quizás Dios ya era el tiempo en que Dios quería llevárselos. Amén. Entonces no vamos a cancelar el salmo tan lindo por una situación que haya sucedido. La verdad es que los planes del Señor los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Amén. Entonces hay cosas que logramos entender rápidamente y hay cosas que nos va a tocar esperar para comprenderlas en un futuro, y probablemente vamos a decir, ahora sí, Señor, entiendo por qué te llevaste a este pastor. ¿Ya? Quizás, hermano, era la oportunidad para que se levantaran sus hijos y empezaran a predicar. Era la oportunidad para que se levantara su esposa. O sea, hay muchas cosas que el Señor puede hacer y que pertenecen al plano de lo secreto. Amén. Bueno, entonces, aquí aparece otro interesante, hermanos, el Salmo 119, 116. Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré.
y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Lindo, porque aquí el salmista, hermanos, le está pidiendo al Señor dos cosas, ¿ya? Primero que todo, un sustento de la palabra. Y yo creo que ese sustento lo necesitamos nosotros constantemente. Creo que la palabra para nosotros es como, hermanos, perdón, pero es como un aire, es como para los peces el agua, es la vida. Esa es la palabra. Es el alimento que Dios tiene para su pueblo. Está representado por el maná en el desierto. Si el pueblo no hubiera comido el maná, les aseguro que hubieran quedado postrados ahí en el desierto. Pero el Señor había previsto aún eso. El Señor es muy previsivo, hermanos. El Señor sabía, bueno, me voy a sacar a esta cantidad, estos 600,000 creo que eran, sin incluir niños. Bueno, era una cantidad de gente. Me voy a sacar a esta cantidad de gente y los voy a llevar a través del desierto, y sé que algunos todavía tienen que crecer en fe, van a tener que pasar esos 40 años en el desierto. El Señor sabía todo, hermanos. Amén. Y el Señor dijo, bueno, ¿cómo los voy a alimentar en el desierto? ¿Qué les voy a dar? Amén. Entonces el Señor tuvo la provisión, preparó la provisión. Él es provisorio y les tenía eso allí listo, ese alimento, para que no quedaran postrados en el desierto, para que no se murieran. Amén. O sea, para que ese alimento los fortaleciera, los sostuviera, y a través de ese gran líder que el Señor había levantado, muchos de ellos reconocieran que había una promesa para ellos. Amén. Era que ese era el propósito. O sea, era como, bueno, está bien, duré 5 años sin creerle al Señor bien, pero no necesito seguir ahí. Puedo salir de esa condición y decir, Señor, perdóname, la verdad estaba flojo, la verdad estaba débil en mi fe, la verdad estaba carente de esto, pero ahora, Señor, te estoy creyendo. Ahora, Señor, estoy mirando tu pan, mirando tu palabra, mirando tus enseñanzas, esa palabra que me sustenta. Amén. Entonces, en la medida en que agarremos esa palabra, hermanos, pues más rápido vamos a alcanzar la tierra de la promesa. Ese sustento nos va a llevar allá. Y por supuesto, dice, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La palabra no solamente nos sustenta, sino que nos ayuda a crecer en la esperanza. Amén. Esa palabra nos tiene que ayudar a nosotros a crecer en la esperanza. Entonces, yo creo que esa parte la expliqué el pasado servicio, hermanos, de ese aspecto. Ahora miremos algunas cosas que tienen que ver con esto. Yo espero estarme dando a entender, amados, ¿sí? Bueno. Proverbios capítulo 26, verso 12, dice de la siguiente manera: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Agarré Proverbios y coloqué dos de los que tenía allí. Dije, voy a leerles estos porque son lindos, son importantes. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio. Fíjense, hermanos, qué interesante, ¿cierto? O sea que, perdón, pero significaría que el que se cree sabio en su propia opinión, su esperanza es muy reducida, hermanos. Su nivel de esperanza, o sea, más esperanza hay para el necio. Significa, en otras palabras, ¿le va a ir mejor al necio que a él? ¿Le va a ir mejor? ¿Ya? Entonces, y hermano, es que Dios ha tenido una misericordia impresionante con nosotros, porque ¿quién de nosotros en alguna etapa de su vida no se creyó sabio en su propia opinión? Eso es algo con lo que tenemos que estar luchando constantemente, ¿cierto? Yo sé que Dios ha ido colocando sabiduría en nosotros. Hay una sabiduría que viene de lo alto, hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica y animal, pero hay una sabiduría divina. Y esa sabiduría sí la quiere colocar el Señor en nosotros. Amén. Pero esa sabiduría, digámoslo, va acompañada de cierta evidencia, como que se va manifestando en nuestra vida esa sabiduría. Y una de las formas en la que se manifiesta la sabiduría que viene de lo alto es la prudencia. Es la prudencia. A veces nosotros, perdón hermanos, pero somos imprudentes, a veces somos altivos, podemos ser
orgullosos. Y entonces la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, dice la palabra, ¿cierto? Creo que es noble, o sea que tiene unas características bien lindas. Entonces esa sabiduría que viene de lo alto nos va a llevar a nosotros a permanecer en la senda del Señor y nos va a impedir que caigamos en ese nivel de arrogancia en donde nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Hay que cuidarse, hermanos, porque Nabucodonosor, un rey, él en un momento, hermanos, lo alcanzó la arrogancia. Lo levantó la arrogancia y producto de esa arrogancia empezó a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. En el producto de esa arrogancia, él en algún momento hasta pensó que él era rey por sus propias pistolas, que él podía hacer lo que él quisiera. Producto de esa arrogancia, hermanos, y fíjense que ahí apareció la misericordia de Dios porque aparece un profeta. Daniel era profeta y Daniel le habló. Y Daniel le dijo, le reveló ese sueño y le dijo, esto es lo que te va a pasar. Arrepiéntete, redime tus pecados con justicia. Amén. Pero él continuó dentro de su proceso de arrogancia, dentro de su nivel de altivez, a tal grado, hermanos, que pasado como 12 meses o pasado un tiempo, él cayó en esa condición. Y después de eso es que él reconoce. Después de esos 7 tiempos que le cayó el rocío, que tuvo ese trato, que se convirtió en bestia, hermano, después de esos 7 tiempos, él reconoce que Dios es el que coloca reyes. Amén. Entonces salió de esa sabiduría que lo había atrapado dentro de su nivel de arrogancia. Y entendió los caminos del Señor. Qué lindo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos en esa senda. Es bien importante, hermanos. Proverbios capítulo 29, verso 20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Esto es impresionante, hermanos. Porque ¿quién de nosotros a veces no se apresura a decir cosas? Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Especialmente que la boca es algo que mide en la vida del creyente la perfección. No necesariamente, no significa que en algún momento uno no pueda, corregir una situación. Amén, ¿cierto? Que pues Dios nos ha puesto, en nuestra casa Dios nos ha puesto como cabezas, ¿sí? Y hay momentos en que tenemos que corregir situaciones que se presentan, bien sea de nuestros hijos, o bien sea, perdón hermanos, bien sea hasta de nuestra pareja. Amén. Porque mire, pongámoslo en estos términos, yo sé que aquí no hay, gloria a Dios, porque usted es medido, porque usted es buen administrador de lo que Dios le da. Pero digámoslo, que llegar un momento en que la pareja suya estuviera gastando más de lo que está entrando. ¿Está conmigo? Que está gastando y gastando y gastando y lo que entra es la tercera parte de lo que usted está gastando o la otra persona está gastando. Entonces hay momentos en que hay que, ¿sabes qué, mi amor? Ahí tenemos que parar el chorro. Paremos el chorro, esto no puede seguir funcionando así. ¿Sabes qué? Nos vamos a meter en problemas, nos vamos a endeudar, ya luego vamos a tener que caminar por una calle porque darle la vuelta al pueblo por todas las calles para no pasar por determinados lugares porque con todo el mundo vamos a tener deudas. ¿Está conmigo? Entonces ahí se levantó una voz que tenía que decir eso. Esa voz es importante porque es que no podemos entender el versículo, no, entonces pastor, mire, yo ya en boca cerrada no entra mosco, ¿ya? Mejor me quedo callado, así vean lo que vean, no voy a decir nada. No, tampoco, ¿ya? O sea, ahí aplica la prudencia. Entonces tenemos que tener cuidado cómo interpretamos el versículo. Pero dice, ¿has visto a hombre ligero en sus palabras? Entonces el ligero en sus palabras, escuche bien, es aquel que primero la suelta y luego piensa. ¿Ah? Primero dice y pelea y después dice, ay, sí, verdad, es que, no. Entonces ahí es donde el Señor nos dice, primero piensa y después habla. A veces cuesta, hermanos, porque a veces cuando hay un carácter impulsivo, lo primero que se hace es soltar y después pensar, ¿ya?
y después se averigua. Bueno, el caso es que nosotros que estamos creciendo en eso. Más esperanza hay para del necio que de él. Uy, terrible. Ahora, mire lo que dice Job. Este es impresionante lo que dice Job. Job, para mí, el libro de Job representa muchas cosas. Fíjese que todo lo que a Job le pasó, en cierto grado, como que nos muestra a nosotros, como que nos permite ver en medio de la calamidad lo que muchas veces se piensa. En medio de las dificultades lo que muchas veces se piensa. Amén. Porque es que mire, cuando uno está bien, uno tiene un tipo de pensamiento. Uno está relajado, uno está tranquilo, pero puede ser que ese pensamiento en las instancias, cuando uno está mal, ese pensamiento se modifique. Entonces, la verdad es que no debería de modificarse tanto. ¿Está conmigo? Debería de ser un pensamiento constante de esperanza en el Señor, pero sucede, hermanos, porque estamos en proceso, ¿cierto? No estamos todavía en el nivel de perfección. Perdón, hermanos, pero hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando vio la cruz, lo que venía, Él pidió fortaleza. Él fue al monte a Getsemaní y allí, hermanos, entró en angustia y clamó al Señor y fue sustentado, ¿cierto? Entonces nosotros también estamos en un proceso de crecimiento, de perfección. Entonces lo que le quiero mostrar con eso es que aprendemos de la vida de Job en muchos aspectos. Aprendemos cómo él, digámoslo, sacó unos argumentos lindos de su corazón para defenderse de los ataques de aquellos que estaban al lado de él y que lo enjuiciaron, hermanos. Entonces, ¿por qué nos sirve a nosotros? Porque las palabras que sacó él, puede ser que en algún momento nosotros nos apoyemos en esas para decir, Señor, ¿será que yo estoy? ¿Cómo estaré yo, Señor? ¿Ah? No estoy pasando la prueba de Job, no la estoy pasando, pero ¿será que esto sí lo tengo en mi corazón? Amén. ¿Será que tengo este pensamiento? Porque si tengo un pensamiento bien débil en mi corazón y me llega a pasar una prueba de esa, entonces ¿dónde quedo? ¿Quedo en la calle? Amén. Pero lo lindo es que aunque él le estaba pasando el tráiler, hermano, y todo lo que podía, la situación, ese pensamiento que marca ahí en algunos capítulos, como que dice, este hombre tenía convicciones, este hombre tenía cosas buenas, ¿ya? El Señor permitió que pasara esto para que para dejarnos esta enseñanza a nosotros. Entonces vamos a mirar algunas cosas ahí. Mire escuche bien esto, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Ahí está hablando Job, ¿ya? Pero voy a leerle algunas cosas para que me lo entienda un poquito mejor. Mire esto. Todo el capítulo 31 de Job es supremamente interesante. No lo vamos a leer todo, voy a leer algunas cosas. Dice, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño. 1. Si mis pasos se apartaron del camino y mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. 2. ¿Ya? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. ¿Vamos? 3. Luego aparece lo siguiente, se los estoy leyendo solamente rápidamente. Job 31:13 dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Ya? 4. El 5 dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer a los ojos de la viuda. Este es el 5, ¿cierto? El 6, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. 6, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta. Mire ¿sí lo están escuchando bien? 7, luego dice, si puse en el oro, que es el versículo que le leí primero, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú.
Si me alegré de mis riquezas, de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Ya es el 8, este es el 9. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Escuche bien este es interesantísimo, hermanos. Cada uno merece una explicación, pero no me quiero detener ahí porque es otro tema. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Ahora vamos con el 10. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Este es el 10. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que le quiero mostrar aquí es algo. Mire, cada uno de estos tiene un peso tremendo, hermanos, como enseñanza. El título de este capítulo en la versión de las Américas es La integridad de Job. ¿Vamos? Entonces, cuando yo lo analizo, yo digo, bueno, esto era lo que él tenía en su corazón. Esta era como una defensa que él tenía. Ahorita le voy a leer la siguiente partecita. Voy a hacer un paréntesis para explicarle esto. Entonces, como que esta integridad que él tenía estaba enlazada, estaba amarrada a la confianza que él tenía en el Señor. Amén. Entonces, la integridad está ligada a la confianza, a la esperanza. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestra esperanza en el Señor, nuestra confianza en el Señor, puede ser que nos empecemos a deslizar hacia actividades que no son buenas, que están atentando contra nuestro ser integral, contra nuestra irreprensibilidad en espíritu, alma y cuerpo, que están llevándonos por caminos que no son. ¿Está conmigo? Mire la importancia de esto. Entonces, la confianza de él, la esperanza en el Señor, de alguna manera lo llevaba a tener un nivel de integridad. Amén. Lo llevaba a tener un nivel de integridad. Ahora, alguien puede decir, pastor, sí, está bien la palabra, pero recordemos que Job, hasta el capítulo 42, es que reacciona y dice, Señor, yo de oídos te había oído, pero no te conocía. Amén. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque aún tenía un nivel de confianza en el Señor, tenía un nivel de integridad, pero todavía le faltaba algo. Pero tenía acciones correctas respecto a la confianza que ya tenía en el Señor. ¿Está conmigo? Mire, nosotros todavía estamos viendo como por un espejo, todavía no vemos claramente, todavía vemos borroso ciertas cosas. Pero conforme la confianza y la esperanza que tenemos en el Señor, entonces hay unas acciones que respaldan eso. Ese es nuestro nivel de integridad. Cuando nos vamos deslizando hacia acciones incorrectas, que vamos caminando por terrenos que son peligrosos, entonces eso es evidencia de que estamos perdiendo nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. ¿Sí? Qué importante es esto, hermanos. Entonces, por eso él dice, si he puesto en el oro mi confianza, ¿ya? Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Ahora, mire lo que dice. El 35 dice, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Mire la confianza que él tenía, ¿ya? Y luego dice, mire, si él comete todos esos errores, él dice, mire, si yo llego a cometer todos estos errores, entonces que me suceda esto. Dice, si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job, ¿ya? Él dice, si alguno de estos actos he hecho, y hay otra que parece ahí, no sé por qué no me salió, pero dice, si todos estos actos han hecho parte de mi vida,
que ese sea mi terminar, que ese sea mi final. Pero yo he puesto mi confianza en el Señor, dice. Amén. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Qué lindo que algún día nosotros podamos decir eso con convicción. Yo sé que es delicado porque, hermanos, en alguna cosa hemos podido caer. En alguna. Que Dios nos ayude para ir mirando y revisando, que podamos revisarlas y decir, ya Señor, en esta no estoy cayendo, en esta tampoco Señor, en esta tampoco, en esta tampoco. ¿Por qué? Porque ha crecido mi confianza en ti, porque ha crecido mi esperanza. Amén. Entonces qué lindo cuando vamos avanzando en esa dirección. ¿Qué tan fácil es poner la confianza en el dinero, cierto? ¿Qué tan fácil es alegrarse y hacer fiesta y hacer una cantidad de cosas cuando se está multiplicando? ¿Ya? Cuando se está multiplicando nuestras ganancias, como dice acá. ¿Sí? Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Yo sé que es fácil alegrarse. Miren, una cosa es alegrarse en el buen sentido, decir, bueno, gracias Señor, esto me lo estás dando tú, Señor, tú eres el que me ha permitido prosperar. Señor, esta es tu bendición, conforme, Señor, y estoy agradecido contigo, Señor, y por eso también, Señor, vengo a entregarte lo que tú me has dado. Amén. Entonces, pero cuando hay un tipo de alegría en donde como que ya se sale de los planos espirituales, que la persona dice, bueno, entonces, ya la hice, me voy a dedicar a pasear. Ya no necesito. Voy a hacer más grandes mis graneros. Voy a decirle a mi alma que repose, que descanse, que se sienta tranquila, que ya no se preocupe por nada porque ya todo lo tiene asegurado. Es un peligro ese pensamiento. Es un peligro. Entonces, perdón, pero ahí las riquezas son un peligro. Amén. Porque están llevando a una separación de la fuente. Y el que se separa es quebrantado. Amén. El que se separa es avergonzado. Quitó su esperanza del Señor, va a ser avergonzado. Quitó su esperanza del Señor, va a terminar en el polvo. Amén. Eso es lo que leímos al principio. Bueno, vamos un poquito más adelante y nos encontramos con este. Todavía me faltaban. No, perdón, fue que me regresé. Este es interesante en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. El apóstol del amor nos enseña algo muy lindo, ¿ya? Bueno, voy bien de tiempo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Somos hijos de Dios, dicen. Mire la aclaración que hace. Somos hijos de Dios, ¿cierto que somos hijos de Dios? ¿Ya? Él nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, a todo aquel que cree. Nos dio la potestad. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, todavía estamos en proceso, hermanos, somos vasijas. El Señor está trabajando en sus vasijas, Él es el alfarero. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, ese es el proceso final, ese es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Cuando Él se manifieste, cuando Él, al toque de la final trompeta, seremos transformados, dice la palabra, ¿cierto? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces ahí vamos a alcanzar un nivel de semejanza. Lindo, ¿cierto? Ese nivel lo perdimos nosotros. Estaba en el huerto, pero se perdió. Ahora lo vamos a alcanzar otra vez. Esa es una esperanza. Porque el sufrimiento del mundo, el sufrimiento suyo, el sufrimiento mío, los errores que hemos cometido, los golpes de cabeza que nos hemos dado, es porque no nos parecíamos al Señor. Porque nos distanciamos mucho de Él, hermanos. Porque nos dejamos influenciar por esa naturaleza caída. O sea, hermanos, empezamos a caminar en bajada, pues. ¿Estamos? Empezamos a perder la semejanza. Y ahora dice, y todo aquel, este es lindo, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces,
hermano, ahí nos toca a nosotros revisar el campamento. ¿Cuándo nos purificamos nosotros? Cuando tenemos esa esperanza de que cuando Él venga, nosotros vamos a ser semejantes a Él. Amén. Vamos a ser semejantes. Cuando Él venga, ¿ya? Cuando, ¿qué se va a manifestar? Que todavía no hemos llegado a lo que tenemos que llegar. No hemos llegado. Entonces, pero no nos queremos quedar como estamos, ¿cierto que no? Porque quién, hermano, tarde que temprano van a empezar a aparecer los dolores de rabadilla, los dolores de espalda, los dolores de rodillas, todo, hermanos. Si no es que ya los tenemos, ¿sí? Y ahí anda uno, no, pastor, es que ya tengo que poner cuidado cómo me agacho, porque es que si me agacho mal ya no me puedo parar. Sí, ya tenemos que tener, hermano, o sea que estamos en un vehículo que se está deteriorando. Está deteriorándose. Y que no podemos decir, bueno, pues entonces, pero con que el Señor me bendiga, pero ya este cuerpo está bien así. No, tiene que haber una esperanza más allá. O sea, está bien, el Señor te bendice acá y suple tus necesidades y no te falta alimento en tu casa y te está abriendo puertas, glorioso, ¿cierto? Pero eso es aquí, eso es en este plano, eso es mientras estamos aquí. Eso, toda tu prosperidad material, perdón, pero se va a quedar acá. Hubo uno que se enterró con un carro. En Brasil creo que lo escuché, se enterró con su carro. Se metió ahí, que él quería irse con su carro. Pero pues, imagínense, ¿cuántos no están esperando a que les dieran una oportunidad de ir a sacar ese carro y tirar esos huesos para un lado? ¿Está conmigo? Porque sí, hermanos, llegan y encuentran los huesos, tiren los huesos para allá y vámonos, llevémonos este carro y cambiémosle las placas o hagamos cualquier cosa, pero vamos a usarlo. Pero es absurdo, es un pensamiento absurdo. Entonces, lo material, claro que sí nos ayuda, claro que sí es bendición. Claro que nos agrada cuando nos está yendo, que vemos que hay una prosperidad, nos agrada, pero lo más importante, lo más glorioso, no es estos 80 o 70 o 90 años que Dios nos va a permitir estar acá, no, es el resto. Es cuando nos encontremos con Él, que no vamos a estar avergonzados, que verdaderamente nos encontremos con Él. Cuando suene esa trompeta y seamos transformados, o sea, seamos cambiados y seamos llevados a esa semejanza. Eso es lindo, hermanos, eso es una esperanza, pero nos coloca algo también interesante. Entonces hay que purificarse. Se purifica. El que tiene esa esperanza se purifica. El que tiene esa esperanza se purifica. Entonces la pregunta es, ¿sabemos nosotros cómo purificarnos? El que tiene esa esperanza se purifica. Le voy a leer algunas cositas por acá, ¿sí? Segunda de Pedro 2:20, no lo tengo ahí, se lo voy a leer simplemente. Dice, porque si después de haber escapado de la contaminación, lo que contamina, lo que quita la impureza son las contaminaciones, ¿cierto? Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas, o sea, en las contaminaciones, y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, fuimos limpiados, nos sacaron de la contaminación del mundo por el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Salvador, ¿cierto? Por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su palabra, de lo que Él es, de su esencia. Entonces eso nos sacó, lo conocimos y nos sacaron de esa contaminación. Pero dice que si volvemos y vuelve y nos enreda ello y nos atrapa, nuestra condición va a ser peor que la primera. Terrible, ¿cierto? Terrible, hermanos. Es el trabajo del enemigo. Balaán se contaminó, ¿cierto? Balaán tenía ministerio. Dice que tenía ministerio y se contaminó. Permítame, aquí tengo uno que le quiero compartir respecto a esto. ¿Ya? El rey David habló de su nivel de contaminación.
¿Ya? Tengo varios versículos acá, hermanos, que me da la tentación de leérselos. Por ejemplo, cuando vemos al rey David, él iba en un proceso muy lindo, pero se contaminó con ese pecado que cometió. Estamos hablando de Betsabé y Urías, ¿cierto? El pecado. ¿Ya? De Betsabé. Entonces vemos que el Salmo 51 nos habla de lo que él pudo percibir en su vida. Cuando él dice, Señor, tú sabes mis transgresiones, mis iniquidades, mis pecados, Señor. Tú dices, lávame con hisopo y seré limpio. Él pide una limpieza de parte del Señor, pide renovación en su espíritu, le pide al Señor. Él sabía que él había nacido en iniquidad, dice la palabra, que en pecado había sido concebido. Dice, aparta de mí bueno, ahorita no lo vamos a leer todo, pero el punto es que él entendió su nivel de contaminación. Y sabe una cosa, no se apartó, sino que se encomendó al Señor. Dijo, bueno, Señor, ya descubrí todo lo que traigo, Señor, vengo, Señor, límpiame, por favor, purifícame, Señor. Amén. Y fíjese que hay una palabra que aparece en Efesios y que nos habla de la purificación del corazón a través de la obediencia. Fíjese que el corazón se purifica a través de la obediencia. Voy a ver si de pronto lo tengo por acá, porque yo anoto varios. Permítame. Le voy a leer ese primero, si lo tengo acá, yo creo que sí. No lo tengo por acá. Ahí se los quedo viendo, ¿sí? Entonces, hay uno que interesante en Isaías capítulo 52, verso 11. Mire lo que dice. Apartaos, salid del medio de ella, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Ya? Apartaos de ella. Hay un versículo que nos habla que nos apartemos de Babilonia. Nos dice exactamente de Babilonia, está hablando exactamente de Babilonia. Apartados de Babilonia y no toques lo inmundo. ¿Y qué es Babilonia? ¿Qué representa Babilonia? La ramera representa una iglesia, una religión. Amén. Una religión que se ha contaminado con los reinos, una religión que se prostituye buscando el poder. Entonces nos dice la palabra, apartémonos de ella y no toquemos lo inmundo. Entonces eso es un nivel de purificación. Amén. Bueno, vamos, ya estoy terminando, hermanos, llevo 48 minutos, uno más y ya lo dejo en paz. Le quedo viendo todos los de la purificación, que son bien importantes. Son claves, hermanos, porque ahí tenemos que estar trabajando constantemente. Si empezamos a menguar y volvemos a actividades contaminantes, va a menguar nuestra esperanza, va a menguar nuestra confianza, va a menguar la bendición de la cual hablamos. Va a menguar. Amén. Bueno. Miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. Si era ¿cierto? Sí. Dice así: agradecemos a Dios nuestro Padre, porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. Lindo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te inspira a hacer cosas para el Señor? Porque su fe y su amor, los ha animado y los inspira a trabajar en la obra. Amén. Mire qué interesante, hermanos, su fe y su amor. Entonces son dos elementos que cuando no están, no se trabaja en la obra. Si estos dos elementos están, fe y amor, y perdone que lo coloque en esos términos, si estos dos elementos están, no nos sentiríamos mal de trabajar en la obra, antes nos sentiríamos gustosos de hacer cosas para el Señor. Y luego dice, también damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene constante? La esperanza. ¿Sí? Cuando la esperanza, que está íntimamente relacionada con la confianza, ¿ya? Son firmes en tu vida, tú eres constante.
Cuando menguas en la esperanza, ¿ya? Damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Entonces eso es lo que te quiero entregar esta noche, ¿ya? Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que abunde, que crezcamos, no solamente en amor, no solamente en fe, no solamente en gracia, sino que crezca la esperanza, que crezcamos en esperanza. Amén. Que cada una de las palabras que nos ha ido entregando sea como una estructura, que se vaya formando una estructura, que nos lleve a que cada día nosotros tengamos más esperanza en Él. Ese es un ataque, el enemigo va a tratar de atacarnos en esas esferas. O sea, va a tratar de, se predica una palabra y el enemigo va a tratar de decir, no la creas toda, cree nomás esta partecita. O no tienes que hacerlo, o no lo hagas. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Ya? El trabajo del enemigo es que cuando la semilla cae, las aves del campo, ¿ya? Las aves del cielo vienen y se roban la semilla. Porque cae, porque ese corazoncito está duro. Ese corazoncito es tierra de camino. Amén. Pero si nosotros estamos clamando constantemente que no seamos tierra de camino, ni tierra de pedregales, ni tierra de espinos, sino buena tierra, entonces la semilla que caiga va a dar fruto. No se la va a llevar el enemigo. Entonces, si al caer la semilla, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor va a ir aumentando. Y eso va a ayudar a que nosotros cada día seamos más constantes en las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Ya? El amor y la fe nos ayudan a trabajar en la obra. Y la esperanza nos ayuda a ser constantes. Qué lindo, ¿cierto? Qué importante, ¿ya? Hermano, es que a veces, mire, a veces la gente, perdón que le diga, pero mucha gente se vuelve inconstante. Mucha gente por cualquier cosa, por cualquier cosita, empieza a apartarse de las actividades. Empiezan a apartarse. Entonces ya no participan de esto, ya no participan de aquello, ya no participan. Entonces, ¿y por qué no participan? Bueno, bendito sea Dios, Dios sabrá. Hay casos que son excepcionales. Yo sé que a veces la persona está enferma, que la persona salió demasiado cansada, tuvo un dolor o cualquier cosa. ¿Cierto? Se entiende, hermano, se entiende. No estamos juzgando a nadie. Se entiende que hay momentos en que la persona desea, pero por alguna circunstancia no puede. Pero cuando esto ya se hace un hábito, entonces hay que tener cuidado, porque quizás ese doble ánimo que la persona tiene es porque está perdiendo la esperanza en el Señor. Ha decrecido. No está creciendo, sino que está decreciendo. O sea, o se crece en esperanza o se crece en desesperanza, por decirlo así. ¿Ya? Que el Señor nos ayude para que usted y yo crezcamos en su preciosa esperanza, que cada día esperemos más en Él, confiemos más en Él. Los tiempos son difíciles, los tiempos están complicados. Seguramente que en algunas cosas en las cuales usted y yo hemos invertido, porque algunos han invertido en algo, puede ser que haya pérdidas. Amén. Puede ser que haya pérdidas, o tal vez no haya ganancias, pero que eso no impida que usted y yo sigamos esperando en el Señor. Amén. Pongámonos sobre nuestros piecitos y vamos a orar. Vamos a clamar al Señor para que nos ayude a crecer en esa esperanza. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te vengo dando gracias por tu bendita palabra. Te ruego, maravilloso Dios, que nos hagas esa buena tierra, esos buenos vientres, que asimilemos tu palabra, que la tomemos con gusto, Señor, que esa palabra crezca en nuestros corazones, crezca dentro de nosotros, que esa palabra nos lleve a una nueva dimensión de pensamiento, una nueva dimensión de vida, a una nueva dimensión de confianza en ti, Señor, hasta que lleguemos a ser esos árboles frondosos, Señor, que aún en medio de la sequía demos fruto.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nosotros seamos ese Israel, Señor, que esperamos en ti, que confiamos en ti. Ayúdanos, maravilloso Dios, a aprender, Señor, que aún en medio de las adversidades, así como Job, Señor, él confió en el omnipotente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego que nos ayudes a tener ese nivel de madurez, Señor, que no nos quedemos como niños inconstantes, Señor, llevados de un lugar a otro, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que tengamos confianza y que esperemos plenamente en ti, Señor, para que seamos transformados, Señor, para que alcancemos esa semejanza tuya, maravilloso Dios, cuando tú seas manifestado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te vengo rogando, Señor, que nos hagas buena tierra para que la palabra que hemos escuchado esta noche, Señor, quede bien sembrada en nuestros corazones, que sea una palabra firme, que no vengan las aves del cielo a llevársela, Señor, sino que dé fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego, Señor, que extiendas tu bendición sobre cada una de estas familias aquí representadas, Señor, sobre aquellos que están en su casita, que tal vez por algún motivo no pudieron llegar esta noche, pero que están escuchando allá, Señor. Te ruego que extiendas la bendición, Señor, que los cubras con tu manto, que les des de esa sabiduría, de ese entendimiento, Señor, que los guíes, Señor, por sendas de justicia, por sendas de verdad, que les hables cada día al corazón. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, precioso Dios. Queremos ser un pueblo verdadero, un pueblo firme, un pueblo constante, Señor, un pueblo que haga obras por amor y fe, Señor, que haga lo que tiene que hacer, Señor, porque también nuestra fe y nuestro amor han crecido. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, extiende tu bendición, Señor, extiende tu bendición, llena cada corazón aquí, llénalo, Señor, llénalo de ti, llénalo de tu fuerza, Señor, llénalo de tu presencia, que sean vasos que se vayan llenos esta noche, Señor, de tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Que si alguien vino cansado, que si alguien vino débil, que si alguien vino enfermo, que si alguien vino con pensamientos equivocados, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo eso sea cancelado y se vaya de aquí renovado en el espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, si tenemos pecados que no hemos confesado, Señor, si hay cosas que nos están debilitando y todavía las guardamos porque nos da pena decirlo, Señor, te ruego que nos laves, que nos limpies con tu palabra, que coloques ese hisopo sobre nosotros, Señor, para que nos purifiques, para que podamos alcanzar esa buena relación contigo, de ser adoradores en espíritu y en verdad. Precioso Dios, te doy gracias, Señor, y te ruego que extiendas tu bendición sobre este rebaño, Señor, sobre la vida de cada uno, Padre, y que tu sabiduría nos alcance en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Fíjense que